para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio. Bien, el tema de la violencia vuelve a tomar actualidad, porque además se mezcla, se confunde con el tema de la delincuencia. En la medida, la delincuencia utiliza métodos violentos, especialmente aquella que puede llamarse la delincuencia de calle, de barrio, que está vinculada de alguna manera, que brota de la pobreza. Y en el día de ayer, dos importantes merengueros, buenos músicos, buenas personas, el Torito y Sergio Vargas, anunciaron que van a hacer una canción sobre el tema de la violencia y que Uchi y Lora le iba a hacer las letras. Y yo me puse a pensar, digo, bueno, nadie se puede oponer a que se haga eso, pero ¿hasta dónde eso puede ser efectivo en una sociedad que está estructurada con una dominación violenta y con un poder delincuente al mismo tiempo? Porque cuando se habla de violencia, aquí se expresan desde la dominación diferentes vertientes de la violencia. La violencia de clase, de la clase dominante, de la clase capitalista, esa que explota, que sobreexplota, que precariza los salarios, que incrementa la pobreza a través del incremento de los precios, que excluye socialmente, que abusa del poder económico, que practica impunemente diferentes formas de corrupción. Está además la violencia de Estado, de un Estado que responde a esa clase, claro, acompañada de una partidocracia también autoritaria, despótica, violenta, que usa el poder coercitivo del Estado y especialmente su vertiente policial, militar, en términos despóticos, practicando múltiples abusos de poder que van desde el crimen impune, las llamadas ejecuciones extrajudiciales,
la manera como los militares y los policías matan gente, ¿no?, impunemente. Y las formas de delincuencia que se apoyan en su poder violento y garantizan con él también la impunidad. Pero hay también la violencia de género, que tiene una expresión dramática aquí en la sociedad dominicana en términos de los feminicidios, pero que es parte de una cultura de poder, de un poder que es capitalista, que es patriarcal, machista, que reproduce constantemente esas ideas. También está la violencia adultocéntrica, una palabra rara, es la violencia que procede de la dictadura del adulto frente al niño, a la niña, al jovencito. Esas generaciones ya maduras que desprecian los niños, la juventud, o que lo colocan en condiciones de subordinación, lo maltrata de palabra, a veces con la violencia, las llamadas pelas, los castigos crueles. Todo eso es parte de un ejercicio violento del poder, que en el caso dominicano tiene también la característica de un Estado corrompido, ganterizado, delincuente, con los propios aparatos de justicia metidos en la delincuencia, asociados a la delincuencia, los aparatos policiales, los aparatos militares, los órganos de seguridad, los encargados de enfrentar el tema del narcotráfico, del lavado, de todo esto, son parte de la delincuencia y en consecuencia son parte también del ejercicio violento del poder. Pero ¿qué pasa? Que los medios de comunicación, que también ejercen formas de violencia ideológica, violencia psicológica, que acompañan, que apañan, que garantizan impunidades, esos también pues operan de tal manera funcional a la delincuencia y sindicando la delincuencia solo en esa parte de la delincuencia común de carácter menor, que a la que generalmente hacen referencia estas canciones, estas reacciones, esta condena. Son las expresiones, se puede decir, comunes, cotidianas en la sociedad, de formas de delincuencia que no son las superiores ni las más determinantes. Pausamos ahora y volvemos con ustedes. Cuidado, tiro al blanco. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Y yo tan solo heredé un jacal y 3 nopales. Y yo tan solo heredé un jacal y 3 nopales. Mi abuelo fue buen juarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue buen juarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Mi abuelo y también mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo y también mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. Bueno, hoy aparece también un reportaje que fue parte de toda la entrevista esta del Grupo Corripio con la gente de la Cámara de Cuentas. Y el periódico se interroga en primera plana que para qué la Cámara de Cuentas. La pregunta no es mala. Aunque
la gente de la Cámara de Cuentas que está en esa entrevista, que forma parte de la dictadura morada y sus aliados, ese es uno de los componentes amarrados. La Cámara de Cuentas se ocupa de las auditorías, a las entidades públicas, a los funcionarios. Debería velar por el control del buen manejo a partir de esos mecanismos, o por lo menos aportar información para un buen manejo del presupuesto público y del patrimonio del país. Pero ha sido cómplice de toda la depredación y depravación que hay en el Estado. Aunque se da el lujo, como todas las instituciones, para poder tener un mínimo de vigencia, de intentar ponerse de vez en cuando su poquito de celofán, envolverse en papel de regalo, para decir, bueno, estamos pidiendo la declaración de bienes de los funcionarios, pero ellos no lo dan. Porque cada aparato de esto se apoya en la ineficiencia del otro, y por eso la palabrita régimen de consecuencias ha adquirido mucho uso de parte de los funcionarios del Estado. Y la señora Licedó Marte de Barrio, funcionaria eterna, viene del balaguerismo, del concón balaguerista del poder. Su padre el general Marte fue el jefe de la seguridad de Balaguer, venía del generalato trujillista, ¿no? Del militarismo trujillista. Y ahí están pegados. Hay que ver el sistema de privilegio que impera en ese mecanismo llamado Cámara de Cuentas, que no cuenta nunca. O que cuando cuenta sabe que el otro no le va a hacer caso. Y así se justifican una y otra en la impunidad total, en la ineptitud total. Porque ¿para qué sirven esas instituciones? No sirven para nada. Pero esa pregunta hay que hacérsela con todas. En fin de cuentas, aquí hay dos cosas que operan. El presidente de la República, a la vez una especie de neocaudillo, hay varios, y el comité político del PLD. Después pueden suprimir todas las instituciones. Porque ¿para qué sirve el Congreso? Que no sea para hacer vagabundería. Claro, porque entonces el comité político y el presidente de la República son permisivos a que ellos hagan lo suyo. Le hago ellos, o que hagan para que consigan lo suyo, haciendo todo tipo de tropelías y de abusos, pero siempre sirviéndole a ese mecanismo de amarre de todas las instituciones desde un centro. Desde un centro donde hay competencia interna, hay pugnas, pero hasta ahora buscan la manera de consensuar esas diferencias o de administrarlas. Y el más débil pues termina cediendo frente al más fuerte, aunque al más débil siempre le dan una parte del pastel. Es el caso ahora de danilismo, lionelismo, en el ejercicio de esas funciones públicas. Y todo este decir, porque esas entrevistas ellos la piden y hasta muchas veces hasta se pagan. No estoy diciendo que en este caso se haya pagado, pero es así. Es decir, esos mecanismos que manejan muchos recursos, aunque siempre viven pidiendo recursos. La Junta Central Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional, todos esos son mecanismos inservibles, absolutamente inservibles. Porque aquí no hay manera. El tema no es que una institución no funciona, sino que el conjunto de las instituciones sirve a un determinado propósito de un poder concentrado, abusivo, corruptor, que al mismo tiempo crea el reino de la impunidad. Entonces no es más que eso la Cámara de Cuentas, una pieza dentro de ese engranaje que entonces trata de justificar sus evidentes faltas en la debilidad del otro.
Y así hace la policía con la fiscalía, y así hace la fiscalía con los tribunales, y uno y otro también se tiran la pelota, se tiran la caja. Naturalmente son cajitas livianas, pero así es que se manejan para tratar de justificarse unos y otros, unas y otras. Pausamos y entonces venimos aquí con una declaración muy particular que se ha dado también en el día de hoy y que está relacionado con todo este tema que se está debatiendo del sistema de salud. Cuidado, cuidado, tiro. Nelson Rodríguez Monegro es el director general de hospitales, quizá el funcionario más importante del ministerio luego de la ministra. Pues este señor se despacha hoy diciendo, como el que no quiere la cosa así, diciendo que el 30% de los recursos que se invierten en los hospitales se van en el tratamiento, en la atención hospitalaria a extranjeros. Ellos ponen ese marco. Pero usted sabe ya que están dirigiendo la cosa contra los haitianos. Porque entonces se va a la frontera y dice, allá es el 80%. ¿Verdad? Son 5.000 millones. Es un problema muy serio. Se cuida y entonces dice, no, nosotros le tenemos que dar atención. Pero, de hecho, la campaña diciendo que los médicos son los culpables, los médicos vagos, que puede haber, pero que no es la mayoría. Pero además, que la responsabilidad fundamental del desastre del sistema de salud es del Estado, es de los gobiernos, y es del proceso de privatización en favor de los grandes negocios privados en materia de salud, que tienen diferentes vertientes. Pues ahora los culpables son los haitianos prácticamente, le agregan eso, son los haitianos. ¿Y dónde van los dominicanos y las dominicanas que se van fuera del país, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en España? ¿A qué hospitales que van? ¿Y qué es lo que quieren? Que un ser humano que emigra y que además da su fuerza de trabajo en ese país no tenga ni siquiera el derecho a la salud. Es que son unos bestias. La verdad que son unos bestias. Y todo esto está dirigido para escamotear los derechos en materia de salud a este pueblo. Pero vamos a despedirnos hasta el día de mañana, ya viernes, terminando la semana, en este espacio donde se puede decir y efectivamente se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.